pero ya nos dirigimos hacia ello, hermanos, hacia cuál es el significado de vivir en el reino de Dios. Y si ustedes recuerdan, la semana anterior hemos hecho un comentario acerca de los tiempos del reino, precisamente. Sí, para los que estuvieron presentes, hemos comentado que el reino de Dios es un reino ya presente y que se encuentra progresando, si ustedes lo recuerdan, mis hermanos. Si estuvieron aquí la semana anterior, sabrán que citamos esta fracción de lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro, donde nuestro Señor Jesucristo nos enseña a orar diciendo, venga tu reino. Entonces, algunos de hecho conocen esta expresión como venga a nosotros tu reino, y lo cierto es que ella nos transmite una idea futura, una idea de algo que está por venir. Ahora bien, lo curioso, hermanos, es que aunque ciertamente así dice el Padre Nuestro, si nosotros vamos a otros textos, como por ejemplo Lucas 17, que citamos la semana anterior, cuando al Señor se le pregunta expresamente acerca de la venida del reino de Dios, Él literalmente dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está, hablando en tiempo presente, dice, el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, aparentemente, allí nos topamos con una controversia en la palabra, porque ciertamente se nos enseña a orar, venga tu reino, pero en Lucas el Señor nos habla acerca de que este reino se encuentra de hecho ya entre nosotros. Entonces, la explicación que dimos la semana anterior acerca de estas cosas, mis hermanos, provino de un par de parábolas, si ustedes recuerdan. Una de ellas fue la parábola del grano de mostaza y la otra fue la de la levadura en las 3 medidas de harina. En la parábola del grano de mostaza se asemeja al reino de los cielos con el grano de mostaza que se siembra en la tierra, y al principio se puede decir que esta es pequeña, la más pequeña, dice, de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, dice, crece y se hace mayor, o la mayor de todas las hortalizas. Entonces vemos que ahí se plasma el reino de los cielos como algo que inicia de una forma pequeña, si usted me entiende la expresión, hermano, en una forma reducida, en una expresión reducida, pero va creciendo, y la parábola concluye diciendo que se hace la mayor de todas las hortalizas. Y en una parábola semejante, dice que el reino de los cielos, esto es Mateo 13:33, un fragmento, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados al menos con el efecto de la levadura en la harina. Entonces, ciertamente, cuando nosotros introducimos la levadura en la harina, poco a poco, esta se va fermentando hasta que llega a estar totalmente desarrollada. Entonces, el reino de los cielos se asemeja a estas cosas. Así pues, la explicación que dimos al respecto del reino, hermanos, es que cuando nuestro Señor Jesucristo habla acerca de venga a nosotros tu reino, Él se está refiriendo a que lleguen ya esos días, esos tiempos de la plenitud del reino, cuando se pueda decir ya Dios reina sobre todas las cosas. Entonces, sabemos que Dios puede reinar sobre todas las cosas por causa de su poder, pero hablamos aquí del establecimiento visible de su reino. Entonces, así nos dice esto que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y por otra parte,
cuando se dice, he aquí el reino de Dios está entre vosotros, se explica precisamente con las parábolas, lo cual nos enseña, como dije al principio de este comentario, que el reino de los cielos es algo que progresa o que se encuentra presente, pero que está progresando hasta que lleguen los días de su plenitud. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? Bueno, la serie se llama precisamente Viviendo en el Reino de Dios. Y es necesario que nosotros tengamos un buen entendimiento acerca de los tiempos del reino de Dios, porque si yo me quedo atado a la expresión de Mateo, de lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino o venga tu reino, bueno, pensaremos que esta expresión, vivir en el reino de Dios, tiene que entenderse como una preparación, como algo que haremos en lo futuro. Pero si nosotros comprendemos, por el contrario, que el reino de Dios está ya presente, hermanos, entonces hablaríamos hoy de que el creyente debe vivir en el reino de Dios hoy día. Entonces son cosas bien diferentes, hermanos, y hay muchas implicaciones cuando nosotros nos adentramos en esta idea. Entonces, el nombre de la serie es Viviendo en el reino de Dios, apegándonos al hecho de que el reino de Dios, de hecho, se encuentra ya entre nosotros. Y si bien este está progresando, eso no afecta el hecho de que nosotros hoy ya podemos conocernos como súbditos del reino de Dios. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, hay efectos prácticos si nosotros entendemos al reino de Dios como algo ya vigente, hermanos. Y al respecto de ello hemos hablado la semana anterior mediante el texto de Colosenses 3 del 1 al 4. ¿Recuerdan ustedes? Dice este fragmento, Colosenses 3 del 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La estampa, hermanos, que este texto nos transmite, tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo volviendo en gloria para ahora sí establecer visiblemente el reino de Dios. Y el comentario ha sido que entonces aquellos que permanecieron fieles a Él en medio del mundo, por ilustrarlo de alguna manera, hermanos, se unirán con alegría y dignidad a la entrada triunfal de nuestro Señor. Repito esta idea porque es importante. La estampa que nosotros podemos tomar de Colosenses 3, del 1 al 4, puede asemejarse a la de esos reyes que hacían su entrada triunfal. Tras haber vencido en la batalla, hacían su entrada triunfal. Entonces, aquellos que eran leales al rey y al reino, hermanos, obviamente, ante la entrada triunfal del rey y con su ejército, pues ellos se unían en algarabía, en festejos, en cantos, en danzas, y de esa manera celebraban la venida del rey. Bueno, dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tratando de explicar esto, hermanos, recurrimos a este pasaje del segundo libro de Samuel, en su capítulo número 15, recordará usted, donde se encuentra esa historia acerca de Absalón, el hijo de David, quien da, no podemos llamarlo de otra manera, da un golpe de estado contra su padre, es decir, se subleva, hace toda una conspiración, añade a algunas personas que antes eran fieles a David
y pretende adueñarse del reino. Entonces David toma la decisión de abandonar la ciudad de Jerusalén, se va y se desarrolla un fenómeno bien interesante, hermanos, hemos comentado la semana anterior, porque cuando David se está yendo de Jerusalén junto con sus fieles, con su ejército, con sus consejeros, con los que permanecen fieles a él, eh, empieza una serie de manifestaciones de los corazones. Es decir, algunos hombres le manifiestan fidelidad a David, le proveen para el camino, se unen a él en la comitiva, abandonan ellos mismos sus casas y parten con David hacia el desierto. Entonces cierran filas con él y manifiestan de esa manera su fidelidad al rey David. Ahora, en contraste, hay también algunas personas que salen de entre las sombras y manifiestan cosas que había en su corazón. Insultan a David, le maldicen, le dicen todo lo que tenían dentro de sí, pero no se atrevían por cuanto era el rey, de tal manera que como ya lo han dado por perdido, como piensan que David ya no volverá, entonces ahora se vuelven sinceros en su odio y repudio en contra de David. Bueno, el problema para estos y el beneficio para aquellos es que David recupera el reino y entonces se da un regreso triunfante, una entrada triunfal de David para ser restituido como rey. Y entonces ya se imaginarán ustedes, hermanos, las situaciones que pasaron en las personas que fueron infieles, las personas que le maldijeron, y el contraste con los que fueron fieles. Aquellos que le maldijeron, hermanos, obviamente llevaron la carga, el pago de su propio pecado. Hay algunos a los que David no mató, pero se los encargó a su hijo Salomón. Y de los fieles, hermanos, nosotros vemos cómo David les hace bien por cuanto ellos mostraron ese apego hacia su persona. Entonces, quizás uno de los casos más notorios dentro de todo lo que sucedió aquí es el de Mefiboset y Siba. Si usted ha leído la historia, hermanos, este Mefiboset es descendiente de la casa de Saúl, particularmente es, si no mal recuerdo, el hijo de Jonatán, y tiene un siervo, Siba, que le administra todos sus bienes. David hace misericordia con él, a pesar de que es de la casa de Saúl, pero lo hace por amor de Jonatán y le invita para que participe de su mesa todo el tiempo, todos sus días. Ahora, cuando se da esta sublevación de Absalón, Mefiboset y Siba tienen allí algo de historia, porque resulta que el que llega a alcanzar a David es Siba, el siervo, y trae mulas para que, dice él, para que sobre ellas se suban la familia real, y trae vino para que tomen los hombres, y trae alimentos para que coman y se fortalezcan. Entonces David pregunta por Mefiboset. ¿Dónde está Mefiboset? Mefiboset era cojo, pero Siba simplemente dice, pues se quedó en la ciudad porque él piensa que hoy todo Israel le va a devolver el reino. Como era de la casa de Saúl, piensa que este es el día en que le van a devolver el reino. Bueno, el hecho es que cuando David vuelve, ya habiendo sido muerto Absalón, el que sale a recibirle es Mefiboset, el supuesto traidor, y Mefiboset acusa a Siba de que le engañó. Como él es cojo, dice, yo le pedí que me preparara una montura para irte a alcanzar, pero él me engañó, fue contigo, te alcanzó me difamó, dijo cosas que no son ciertas acerca de mí. Bueno, David toma una decisión acerca de los bienes
de Mefiboset y determina que se dividan porque por cuanto no sabe quién fue el fiel y quién fue el infiel y no puede determinarlo, entonces David decide que los bienes se dividan entre ambos. He reparado, hermanos, en este ejemplo, en esta pequeña historia, por lo siguiente. Ciertamente David no pudo discernir, no pudo saber con certeza quién de los dos estaba mintiendo, quién era el fiel y quién era el infiel. Ahora, he comentado esto, hermanos, para que nosotros podamos hacer ahora un contraste con el hecho de que no sucederá así con nuestro Señor. Cuando Él venga, hermanos, aunque en ese momento yo levante mis ojos al cielo y diga, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, aunque yo me postrara en ese momento, hermanos, el hecho es que nuestro Señor Jesucristo no es como David, quien tenía limitaciones de hombre sobre sí, sino que el Señor Jesucristo sabrá acerca de mi fidelidad o mi infidelidad y lo sabrá de una manera perfecta, completa. Entonces, hermanos, volviendo a Colosenses, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en gloria, hermanos, entonces los que le hayan esperado, los que hayan sido fieles en medio de este mundo pecador, hermanos, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces estos fieles también serán manifestados con Él en gloria. Nuevamente, recurriendo a las estampas, es como si nosotros viéramos al rey viniendo en su montura junto con sus hombres, con su ejército, y entonces nosotros salimos de la ciudad para alcanzarle y le hacemos entrar a ella. Entre gritos, entre hurras, entre vivas, le hacemos entrar a la ciudad. Bueno, lo cierto, hermanos, es que esto, en lo que respecta a nuestro Señor Jesucristo, no lo podrá hacer cualquiera que quiera unirse en ese momento a la entrada triunfal. Lo cierto, hermanos, es que cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, entonces vosotros, dice el texto, también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Quiénes son estos que también serán manifestados con Él en gloria? Si pues, empieza el texto, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, hermanos, ¿quiénes serán estos que puedan unirse al Señor en su venida, en la gloria de su venida? Bueno, serán estos que buscan las cosas de arriba. Y lo digo por última vez, nuestro Señor obviamente no puede ser burlado, no por la multitud, no por el hecho de que haya algarabía, no por el hecho de que haya alguien danzando por acá y otro gritando por allá y otro riendo acá enfrente de mí. Esa aparente confusión, hermanos, no será suficiente para encubrir la forma en la que nosotros estamos viviendo hoy, ya o no, en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, por esta causa es que en esta serie hemos empezado hablando acerca del discipulado, de guardar todas las cosas, y hemos hablado también acerca del fundamento de este discipulado. Recuerden, hermanos, no hablamos del discipulado de saber todas las cosas, no hablamos de eso, sino de obedecer, de guardar todas las cosas que el Señor mandó. Y hemos hecho énfasis en que esto es posible solo por causa de que Dios hace renacer al que es de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Dios hace esa obra en la persona, luego entonces puede vivir para él, puede guardar todas las cosas que el Señor ha mandado. Entonces, todo es por nuestro Señor y todo es para nuestro Señor. Así, mis hermanos, es necesario
que nosotros tengamos una comprensión acerca del porqué de las cosas. Entonces, la Gran Comisión, ese pasaje de Mateo 28 que es bastante familiar para la mayoría de los creyentes, hace alusión a un discipulado que consiste no en saber todas las cosas, no en entender todas las cosas solamente, porque sí es necesario saberlas, es necesario entenderlas. El discipulado hace énfasis en el hecho de guardar, en la necesidad de guardar todas las cosas. Y para guardarlas nos es necesario nacer de nuevo. ¿Sí, mis hermanos? Bueno, entonces, nuestra serie se llama Viviendo en el reino de Dios. Y particularmente hoy, en lo que resta del tiempo, que ya es poco, hermanos, simplemente quiero hacer énfasis en la siguiente verdad. El reino de Dios, hermanos, es un reino de amor. El reino de Dios, repito, es un reino de amor. Ahora, me voy a meter en unos pocos de problemas en esta disertación y ya que salga de esos problemas, hermanos, ya que yo pueda despejar unas cuestiones que van a salir a relucir. Entonces, hermanos, quisiera hacer un comentario final. Bueno, uh, en un momento determinado a nuestro Señor Jesucristo le fue hecha la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esto lo encontramos en Mateo 22, del 37 al 40. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice el Señor, depende toda la ley y los profetas. Bueno, un problema que nos presenta este texto, hermanos, es que la pregunta expresa es acerca del gran mandamiento en la ley. Y digo que es un problema porque muchos de nosotros estamos condicionados a que cuando escuchamos mandamiento y escuchamos la palabra ley, entonces automáticamente nosotros aprendemos o hemos aprendido a pensar que se está refiriendo el Señor a algo que tiene su relevancia, pero que ha sido desplazado por la gracia. A algunos nos sucede esto, hermanos. Ahora, un problema que surge de esto, si es que no sucede, hermanos, es que Ezequiel 36, ese pasaje al cual muchos recurrimos para describir el nuevo nacimiento, habla de la siguiente manera. Fíjese cómo habla Ezequiel 36. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y mire, mi hermano, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Repito, cuando algunos de nosotros escuchamos términos como de mandamientos, ley, etcétera, bueno, lo escuchamos, lo recibimos, pero ya tenemos en nuestra mente un archivo especial para estas cosas. Y ese archivo, si tuviera un título en la pestaña, sería probablemente el de las cosas que ya pasaron. Es decir, la ley estuvo allí para ser nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, pero ahora estamos bajo la gracia. Sin embargo, tenemos ahora a Ezequiel, aunque es un pasaje anterior, pero tenemos a Ezequiel, un texto, Ezequiel 36, un texto que ocupamos generalmente para hablar acerca del nuevo nacimiento, el cual nos dice que ciertamente el Señor pondrá dentro de nosotros su espíritu, pero remata con esta expresión, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, esto es todo un descubrimiento, hermanos,
Pero definitivamente no voy a apuntar a que el creyente, después de la gracia, ahora se vuelve a la ley para procurar su propia justicia y así ser salvo. Por supuesto, yo no voy a hacer eso, hermanos, pero tenemos que dar una explicación acerca de por qué se habla de esta manera. Bien, bueno, eh, aunque en Cristo, mis hermanos, no predicamos la salvación por nuestra propia justicia, ni antes ni después de la gracia. Sin embargo, hermanos, por la novedad de vida de la que somos hechos partícipes, sí enseñamos acerca de un llamamiento para el creyente, un llamamiento real a una justicia mayor de la que oímos de Moisés, de la que oímos de la boca de Moisés. Repito, hermanos, no predicamos la salvación por nuestra propia justicia, ni antes ni después de la gracia. Nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la gracia de nuestro Señor Jesucristo implica que Dios nos hace nacer de su espíritu, hermanos. Participamos del nuevo nacimiento y a partir del nuevo nacimiento, hermanos, progresan o sobre el nuevo nacimiento son echadas todas las obras del creyente. Sobre esa nueva naturaleza, hermanos, son echadas todas las obras del creyente. Y puesto que ahora hemos sido vivificados por el Espíritu de nuestro Señor, entonces ciertamente puede decirse que nosotros estamos llamados a una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, que tenían una justicia externa muy desarrollada, hermanos. Pues bien, el creyente está llamado a una justicia mayor por el hecho de que Dios nos ha hecho nacer de nuevo por su Espíritu. Entonces, hermanos, las formas en las que los creyentes nos relacionamos con esa justicia mayor son las siguientes, son las que yo he podido anotar, hermanos. Y debemos poner atención porque es enteramente necesario, hermanos, que nosotros comprendamos que el creyente, el verdadero creyente en Cristo, ha de entrar en esta dinámica. El que es de Cristo, hermanos, ha nacido de nuevo. Y si ha nacido de nuevo, entonces está llamado a una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Entonces, hermanos, si yo pudiera resumir a qué se refiere esta justicia, podría decir que se refiere a todas estas cosas que se manifiestan no solo externamente, sino que hay un apego a la justicia y a la santidad desde el mismo interior del hombre. Es decir, también se manifiesta en el que es de Dios, se manifiesta un apego en lo íntimo a las cosas santas, a la justicia, a la paz, a la misericordia y a todas estas virtudes que son propias de los que son de Dios. Entonces, hermanos, si tú eres del Señor, entonces estarás vinculado a esta justicia mayor de estas maneras, de una de estas maneras o de todas quizás. Bueno, quizás si eres una persona madura dentro del Señor, mi hermano, tú ya has abrazado muchas de estas manifestaciones de la justicia mayor. Y vamos a entrar en detalle acerca de cuáles son esas, cuál es esa justicia mayor, cuáles son los matices de esa justicia mayor. Pero si tú eres de Cristo, mi hermano, entonces probablemente ya hay cosas que has abrazado de esa justicia mayor y que hoy día ya las estás viviendo, ya las estás experimentando. También, hermano, si tú eres del Señor, te relacionas con esa justicia mayor en el sentido de que
si no has abrazado, si no has alcanzado algún aspecto de esa justicia, sin embargo, la estás persiguiendo. Repito, hermano, si fuera el caso que en algún aspecto de tu vida tú no has alcanzado esa justicia mayor, sin embargo, se manifestará que eres del Señor porque hoy día la estás persiguiendo, ¿sí? Porque la estás procurando, porque te estás extendiendo hacia ello. Bueno, también, hermano, que podría considerarse como parte del punto anterior, esa justicia mayor a la que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, estamos llamados, se manifiesta porque progresa en nosotros debido a que la mano del Señor se halla sobre nuestras personas. Esa justicia mayor progresa en nosotros porque la mano de Dios está sobre nuestras personas. Es decir, hay una obra, permítame decirlo así, hay un trabajo efectuado por Dios en la persona que le edifica, que le prepara, que le amonesta, que le enseña, que le redarguye y que hace que esa justicia progrese en el Hijo, en la persona. ¿Sí, mis hermanos? Y una cuarta forma de relacionarnos con esa justicia mayor, hermanos, es que por lo menos se anhela desde los afectos profundos del corazón nuevo. Otra forma en la que nos relacionamos con la justicia mayor a la que estamos llamados, hermanos, tal vez no la hemos abrazado, eh, tal vez todavía no la palpamos, pero por lo menos, hermanos, el creyente la estará anhelando desde los afectos profundos de su corazón. Quizás en este momento no sepa exactamente cómo alcanzarla, quizás él mismo no se vea progresando al respecto de llegar a abrazar esas cosas, pero por supuesto, hermanos, él, si es del Señor, estará anhelando esa justicia mayor desde los afectos profundos de su corazón vivificado. ¿Sí, mis hermanos? Ah, ¿Cómo es esto posible? Bueno, la respuesta está dicha en las cosas que hemos mencionado. Es posible solamente, hermanos, debido a que la gracia trae consigo el nacer de nuevo. Entonces, a partir de esa obra divina, hermanos, a partir del nuevo nacimiento, es que todas las obras, eh, esa justicia de la que estamos hablando, progresa en nosotros. ¿Sí? Si es que me explico con ello. Entonces, hermanos, repito el texto, ya vi que quedan 3 minutos, hermanos. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, mis hermanos, cuando la palabra nos habla acerca de la justicia mayor y cuando la palabra nos habla acerca de que eh, en los mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ahí se resume toda la ley, hermanos. Bueno, hemos de entender que no necesariamente, no vamos nosotros a relegar esas cosas, porque de hecho, hermanos, el reino de los cielos es un reino de amor. Vamos a platicar acerca de ello. Bueno, tengo que confesar, a mí me es más fácil interactuar con las personas cuando estamos en una clase.
como ustedes notan, a veces me enredo o soy un poco complicado. Pero digo todo esto, hermanos, no porque sí, sino que lo comento por la siguiente cuestión. Es necesario, hermanos, desde mi perspectiva, y yo trato de validarlo por medio de la palabra, trato de apoyarme en la palabra, hermanos. Es necesario que nosotros sepamos trazar el porqué de las cosas, el porqué de algunos aspectos de la vida en Cristo. Es necesario que nosotros comprendamos en dónde pisamos y es necesario, hermanos, que este entendimiento esté en las personas que enseñamos y por supuesto también es necesario que este entendimiento esté en las personas que son enseñadas. Ah, es sumamente importante que nosotros comprendamos que todo esto no está limitado o reducido a un cierto número de hermanos, sino que estas cosas deben estar presentes en todos los creyentes, así sean los más sencillos, hermanos, o sean los más entendidos. Todo esto se repite en cada uno de nosotros porque nuestro Señor, al hacernos partícipes de su Espíritu, al vivificarnos, hermanos, bueno, nos hace entrar en una misma vida en Cristo Jesús. Entonces, eh, es importante, hermanos, que nosotros comprendamos lo que se ha hecho en nosotros. Es importante que nosotros también delimitemos lo que no ha sido hecho todavía en nosotros, porque ciertamente hemos sido hechos partícipes del Espíritu, pero todavía lidiamos, hermanos, con un cuerpo, con una carne que tiende hacia el pecado. Y yo sé que todas estas cosas ustedes las conocen. Lo único o lo que yo estoy tratando de hacer en estos espacios, en estas sesiones, es darles un cierto orden o un cierto lugar para que nosotros entendamos un poco lo que, lo que se implica. ¿Qué pasa si hay ausencia de esas cosas? ¿Cómo me puedo consolar si yo puedo o alcanzo a contemplar que esto se está cumpliendo en mí? Si me es lícito tener gozo o si me estoy engañando a mí mismo. Entonces, mis hermanos, desgraciadamente, por ejemplo, si yo me voy al punto donde digo que estoy persiguiendo esa justicia mayor, dentro de esos 4 puntos les mencioné que el que es de Dios se encuentra persiguiendo la justicia mayor. Desgraciadamente, hermanos, algunos que escuchan este tipo de expresiones toman esta salida para darse un crédito que no tiene fecha de vencimiento. ¿A qué me refiero? Dicen, ok, yo todavía no he abrazado esa justicia, eh, pero la estoy persiguiendo. Es decir, tengo la esperanza de que un día yo llegue a abrazar esas cosas. Bueno, esto no es lo que yo he querido decir, hermanos. Cuando hablo de que el creyente persigue esas cosas, me refiero a que hay una agonía dentro del creyente, hay un deseo, un anhelo ferviente en su corazón de alcanzar esa justicia, hay una tristeza, un repudio hacia sus injusticias, hay el anhelo persistente y constante que le consume por alcanzar esas cosas y de esa manera es que persigue. Pero cuando hablamos así en un futuro o del futuro, hermanos, no es bueno que nuestro corazón nos dicte, bueno, ya llegará el día en que yo sea así. Y si no es en esta vida, será en la siguiente, ¿no? Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Entonces, termino con esto. Eh, em,
En Hechos 24, hermanos, sí, no hay Hechos 24, ¿verdad? Oh, sí, permítanme, hermano. Ya entré en duda mortal por acá. Sí existe Creo que sí, ¿no? Pero, esta defensa de Pablo pero mejor ante me Félix. aseguro. Eh, Miren, hay una historia muy cortita de Pablo cuando está siendo llevado rumbo a, bueno, al final termina en Roma. Sí, sí, hay Hechos 24, perdón. Dudé, hermanos. Este, Resulta que a Pablo le toca comparecer con, con un tal Félix y con Drusila, su mujer. Bueno, dice que este hombre escuchaba a Pablo y le escuchaba y le escuchaba, hermanos. Perdón que aquí perdí mi texto, hermanos. Ya lo encuentro. Mm, Ajá, dice, algunos días después, es Hechos 24:24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Bien, mis hermanos, ¿qué es lo que pasa? Um, Desgraciadamente, hermano, este es un patrón que tú puedes notar incluso dentro de nuestras congregaciones o particularmente dentro de nuestra congregación. Tú puedes hablar, mi hermano, acerca de la gloria venidera, acerca de la vida eterna, acerca de los bienes, acerca de la presencia de Dios. Puedes hablar acerca del arrebatamiento, donde el creyente espera ser librado. Puedes hablar, mi hermano, acerca de las coronas, de las recompensas. Puedes hablar de todas esas cosas y en ese sentido, hermano, tú tendrás a muchas personas diciendo amén, por supuesto. Pero algo que debe servirnos a nosotros, hermanos, para adquirir entendimiento, es que cuando tú empiezas a disertar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, hermano, entonces tú notarás que las personas no están interesadas, que están distraídas, que no son conmovidas o que simple y sencillamente no les interesa. Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces, hermanos, el mensaje del Evangelio, por supuesto, no puede ser seccionado. Sí existe la esperanza, sí existe la recompensa, sí existe la vida eterna, pero antes que esas cosas, hermanos, está la justicia, está el dominio propio y está esa advertencia acerca del juicio venidero que implica la justicia y el dominio propio. Entonces, hermanos, tenemos que adquirir conocimiento, tenemos que adquirir entendimiento para ministrar a nuestros hermanos, para plantear a los hermanos con toda claridad todo el consejo de Dios. Y cuando nosotros notemos que, que hay un Félix que ya no quiere saber acerca de lo que hablamos cuando empezamos a disertar acerca de la justicia y del dominio propio, bueno, entonces es necesario que nosotros también reaccionemos a esas cosas. No para juzgar, hermanos, no para desechar, porque nosotros no estamos puestos para ello, pero sí para ministrar adecuadamente a las personas.